Parece cuando presentan a los comediantes que está escondido detrás de la cortina. Y todo el mundo está a la expectativa de que el comediante va a venir a hacerlos reír. Y está todo el mundo ansioso. Ya, callen a esa persona que yo lo que quiero es venir aquí a reírme. Entonces está el comediante allá escondido detrás de la cortina y cuando lo presentan sale corriendo como un loco y sale con un disparate como lo que yo acabo de hacer. Así que perdónenme si estaban esperando un comediante, no les va a llegar hoy. Se pueden reír todo lo que quieran, como quieran, pero no creo que tenga mucha comedia hoy. ¿Okay? Pero es interesante ver cómo la gloria de Dios está en este lugar. ¿Cuántos están sintiendo que... Primeramente quería dar gracias a un grupo que estuvo aquí el viernes, gente que toma de su tiempo, que hacen unos sacrificios. En especial, cierto grupo de personas que está viniendo de lejísimos. Hay algunos que vienen de Boca, hay algunos que vienen de Miami, North Miami, y están haciendo un esfuerzo para llegar aquí, no solamente los domingos, pero en medio de la semana. Y hermanos, es un sacrificio extraordinario. Y en realidad los bendigo a estos hermanos que están haciendo. Flaco, te bendiga. Abel, ¿cómo se llama? Abel. Porque nosotros le tenemos varios nombres a este siervo. A ver, después que no le digan Caín, todos los demás nombres se los pueden decir, ¿ok? Y entonces me reía porque el otro día mi esposa llevaba un mes llamándole qué sé yo cuántos nombres y al rato le dije, mira, yo no me llamo así. Pero eso pasa, hasta las mejores iglesias eso sucede, ¿ok? Si alguno conoce al pastor de esa iglesia, me lo presenta, por favor, no lo he visto por ahí. ¿Cuántos conocen al pastor Alfonso? Eso es. Así que antes de entrar en el mensaje, quiero entrar en algunas áreas que quiero compartir rapidito. Primeramente, no se olvide de nuestras misiones y nuestros hermanos en Honduras. ¿Okay? Es una área en la cual no hemos desarrollado el área de comunicación, pero sí lo estamos haciendo. Cuando digo el área de comunicación es que no estamos todos los domingos diciéndole, mira lo que hicimos, mira dónde estamos, mira dónde llegamos. Y mucha gente depende de eso y se motivan por eso y eso es necesario. No hemos tenido la oportunidad de desarrollar un poco esa área de nuestra iglesia. Por otra parte, sí, nuestras iglesias en Honduras están caminando. Sabes que la pandemia le dio a Centroamérica extremadamente fuerte. Las vacunas que llegaron a ciertos de estos lugares ni siquiera fue la vacuna correcta y algunos que se vacunaron ni siquiera le trabajó. O sea que hemos sido súper bendecidos en esta nación. ¿Cuántos lo creen así? Pero no nos debemos de olvidar de orar por esos que no la tienen tan fácil como nosotros. No solamente en lo que concierne a lo doméstico y lo de salud, pero también en lo que concierne a iglesia. En estas iglesias, en estos países, tampoco es tan fácil llegar y mucho menos, hay lugares en que se les prohíbe adorar y por consiguiente la iglesia en China, la iglesia en Irak. ¿Sabía usted que la iglesia está multiplicándose en el país de Irak de una manera extraordinaria? Un país cuyo propósito y todo dinero lo utilizan para desarrollar armamento para destruir a Israel, mientras su gente se muere de hambre, ¿verdad? En Irak. Sin embargo, hay una iglesia creciendo de una manera extraordinaria. Miles de niños, escuche bien, miles de niños y mujeres están viniendo a Cristo, están caminando en grupos de dos en dos, y con solamente escuchar el evangelio y convertirse, ahí caminan y comienzan a predicar el evangelio. Dios se está moviendo y muchos de nosotros no lo vemos, pero algo extraordinario está sucediendo. Amén. Dios se está moviendo en Honduras, nuestros hermanos siguen adelante, la iglesia está abierta, ya se están reuniendo. El pastor Reyes y su esposa han tenido percances de salud, altas y bajas, pero allí están fuertes, caminando con gran batalla, pero contentísimos. Siempre envía los saludos. Nuestros hermanos, la iglesia en Ocotepeque con el Ministerio de Niños también está funcionando. Ha sido extraordinario la obra que estamos haciendo. No hemos tenido la oportunidad de compartir mucho, fotos y cosas así. Hace tiempo que no vamos y yo creo que ya tan pronto esto se calme, vamos a empezar a movernos en varios lugares. Amén. A ver, ahí hay un niño contento que dice amén. Ok. Ahora, sí vamos a entrar al mensaje y quiero compartir hoy un tema que se me ha hecho difícil desarrollar un bosquejo y organizarlo. Y por consiguiente desistí de la idea de organizar el mensaje
y simplemente escribir los versos bíblicos que Dios quiere compartir hoy y simplemente dejar que el Espíritu Santo dirija este mensaje. ¿Cuántos le parecen que, amén? Es mejor dejar al Espíritu Santo. El viernes hubo un grupo aquí que estuvieron orando. Durante la oración yo me quedé en casa y estuve orando en mi casa con la intención de tomar un tiempo para preparar el mensaje de hoy. Y resulta que tuve una experiencia con el Espíritu Santo allí sentado frente a mi computadora en mi oficina y tuve que llamar y pedirle a los hermanos que me pusieran en la línea para compartir. Y compartí una porción de este mensaje con los hermanos que estaban aquí el viernes. Para algunos de los que estuvieron aquí el viernes, algunas cositas van a ser repetidas, excepto que hoy van a tener un cuadro un poco más completo de lo que Dios quiere decir y lo que Dios quiere hacer. A principios de este año, Dios ordena y encomienda a la iglesia Monte de Sión que consideremos el año 2021 el primer año de una década de caminar en perseverancia. Lo voy a repetir. Dios encomienda a Monte de Sión. Generalmente hasta el año 2020 Dios nos ha dado encomienda anual. Cada año hemos tenido una encomienda y generalmente los versículos bíblicos que corresponden a esa encomienda de ese año están puestos aquí en la pared. Y ese es uno de ellos. Hubo un año en que el Señor nos hablaba de abrir calzada, ¿ok? Y de decir, heme aquí, Señor. Pero cada año, hasta el 2020, Dios fue añadiendo hasta que llegamos al 2020, donde fuimos desarrollando un aspecto de quitar todo lo que había sobre nuestro fundamento de creencia y doctrinal, quitarlo todo y prácticamente un borrón y cuenta nueva. No era porque lo que estábamos haciendo estaba mal, era porque nos dimos cuenta que gran parte de la iglesia ve la iglesia, ve lo que se predica, escucha lo que se predica en la iglesia, pero no saben dónde estamos parados, dónde está el fundamento, y entonces decidimos comenzar con fundamentos. Empezamos un proceso que llamamos la iglesia al estilo de Antioquía. ¿Cuántos se acuerdan de la iglesia al estilo de Antioquía? Amén. La iglesia al estilo de Antioquía, hablamos quién es Dios. Hablamos qué es la Biblia, de dónde sale la Biblia, de dónde sale esta idea de que la Biblia es la palabra del Señor, quién la escribió, para dónde vamos, por qué creemos en Dios, quién es Dios, por qué creemos en Él, de dónde salió la idea de que Dios está allí y que debemos creer en Él. ¿Por qué la Biblia contiene la verdad? ¿Quién dijo que la Biblia contiene la verdad? ¿Por qué lo que dice la Biblia es importante y sigue vivo hasta el día de hoy? ¿Qué le hace a la Biblia algo distinto a cualquier otro libro del mundo? Contestamos todas esas preguntas. ¿Quién es Jesucristo que pasó en la cruz? ¿Cuál es la importancia de la sangre? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una fuerza, es una persona. Estoy hablando todo esto bien ligero porque quiero darle un recuento de que esa iglesia ha pasado por un proceso no de establecer fundamentos, un proceso de descubrir lo que ya estaba establecido por Dios. Descubrir lo que ya está establecido por Dios y desarrollar y construir no en un fundamento de nosotros, sino en un fundamento que ya está establecido por la palabra y ahí construimos. Hasta el 2020 el Señor llevó a Monte de Sión año tras año. Este es el año de fundamento, este es el año de levantar las estacas, este es el año de expandir, este es el año de aquello, este es el año de lo otro. En el 2021 hubo un cambio extraordinario, porque casi nunca yo había recibido una palabra profética que tiene que ver con una década. Casi siempre esto es lo que Dios quiere para este año. El año 2021 Dios me dice, este es el primer año en que le pido a la iglesia que estudie, que aprenda, que camine en perseverancia. Es lo único que te va a salvar, es lo único que te va a sostener. Por aquello de añadir al tema de la perseverancia y por aquello de añadir un bloque más a esta construcción que hemos levantado, para que podamos entonces tener un edificio que proteja nuestras vidas cuando vengan las tormentas. Un edificio como en Puerto Rico, hermano. Las casas de madera son la mejor cuando concierne a un terremoto. La casa de concreto es lo mejor cuando concierne a un huracán. Entonces, ¿de qué podré yo construir una casa que me sirva para las dos cosas?
que me proteja de un terremoto, o una casa que me proteja de un huracán o de una tormenta. ¿Ok? ¿Cómo se puede construir una casa así? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo un edificio basado en la palabra del Señor, en un solo fundamento que se llama Jesucristo. Que no importa que vengan las aguas, que no importa que se mueva la tierra, que no importa lo que pase en el mundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Como les dije, no tenía introducción, no tengo bosquejo, pero sí vamos a cubrir unos puntos de importancia. Por eso, hemos llegado al momento y a la época en que este mensaje que yo voy a compartir hoy va a requerir ser revisitado durante los próximos años. Ya me parece escuchar al pastor Abelino tomando parte de este mensaje hoy y metiéndose en la palabra y añadiendo más a esta construcción. Por eso hoy vamos a hacer un repaso muy liviano por encima de uno de los mensajes más importantes de la iglesia moderna. Vamos a hacer la pregunta y después que haga la pregunta vamos a comenzar la contestación hoy. No la vamos a terminar. Pastor Abelino y el pastor Alfonso agarrarán con esto más tarde y según Dios nos dé. La pregunta es la siguiente: ¿en qué términos conoces tú a Dios? La voy a dejar que la piense unos segundos. ¿En qué términos conoces a Dios? Amén. Y dejando esa pregunta en tu mente, le voy a pedir que incline su rostro y oremos. Padre, estamos aquí hoy gozosos de saber y motivados a aprender algo nuevo de parte tuya. Espíritu Santo, habla tú. Espíritu de Dios, habla tú, motívanos y llévanos a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo pregunto, ¿conoces a Dios? La mayoría de las personas me dicen sí. Pero pocas veces se pregunta en la iglesia, ¿bajo qué términos conocemos a Dios? Cuando hablamos de una relación con Dios, y preguntamos, ¿tú tienes una relación con Dios? De hecho, uno de los mensajes más profundos que el pastor Abelino ha traído a esta iglesia es cuando nos habla de la importancia de nuestra relación con Dios. De hecho, toda tu vida depende de tu relación con Dios. ¿Lo entendió? Lo repito. ¿Ok? Todo lo que haces, todo lo que digas, si eres cristiano, si has dicho, yo soy de Dios y yo voy para el cielo con todo y zapatos porque soy muy bueno, todo lo que tú creas que eres, lo que vas a hacer y lo que tú dices que Dios tiene para ti, las promesas, todo lo que tú agarres, no importa cuánto profetices, grites, impongas manos y tiren aceite y unjan con aceite, no importa, todo lo que tú hagas, todo lo que tomes de la Biblia, nada de esto funciona a cabalidad, a menos que esté basado en una relación con Dios. Es tu relación con Dios la que determina los pasos, las funciones y los resultados y mucho más el cómo tú puedas sostenerte en medio de consecuencias. Y digo esto importantemente porque en mi vida yo he tomado decisiones de parte de Dios que me ha causado consecuencias dolorosas. Si usted pensaba que la vida cristiana es color de rosa, yo le voy a pedir que me excuse, pero la vida cristiana muy poco tiene de color de rosa. Sin embargo, la vida cristiana es la vida más completa, más gozosa, más poderosa que cualquier humano pueda tener, porque no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y cuando la Biblia habla del gozo del Señor, como se predicaba en esta iglesia hace poco, hablamos de unos términos que a veces los tratamos de explicar en facetas humanas, pero no lo vamos nunca a poder entender a menos que lo veamos en el Espíritu. Por eso, sí quiero dividir hoy. Hay 3 tipos de personas en la iglesia de los que conocen a Dios. Hay 3 maneras de conocer a Dios. Y esto no lo busqué en ningún lado, esto simplemente me salió el viernes y eso es todo lo que tengo. Pero hay gente que verdaderamente conocen a Dios, de Dios. Ustedes conocen de Dios, a Dios no lo conocen, pero conocen de Él. Váyase a la calle y prepare cualquier persona,
póngase en el medio, levante una bandera, diga párate y separa los vehículos, y baja el cristal y le diga, ¿conoces a Dios? Y te va a decir, sí lo conozco. La mayoría de las personas en nuestra nación, en nuestros países latinoamericanos, con tanta religión, con nuestro legado cultural, católico, evangélico, no importa cuál sea tu legado, de dónde vienes ni para dónde vas. Alguien te enseñó que Dios es bueno y que tú si eres bueno vas para el cielo. Y esa es tu doctrina y con esa doctrina hemos caminado toda nuestra vida. ¿Conoces a Dios? Decimos que sí. No. Conocemos de Dios. ¿Ok? Y ahí es tristemente decir que está gran parte del cristianismo moderno. Conocen de Dios. Escuchan de Él 52 veces al año por 52 domingos que hay en el año. Eso es todo lo que tienen. Conocen de Dios. Han escuchado mucho de Él. Hasta le hablan a Dios. Hasta le oran a Dios. Y le piden cosas. Pero no lo conocen. La otra grupo de personas que hay en la iglesia son los que conocen a Dios. Los que verdaderamente tienen un conocimiento de Él que va más allá de lo académico, que va más allá, que tienen una relación con Dios. Y cuando tenemos una relación con Dios, las cosas cambian, porque ahora hablamos con Dios. Él nos habla a nosotros. Pero cuando se habla de relación, tenemos que entender que aún lo que concierne a una relación con Dios tiene sus percances. ¿Ok? Y se lo digo ¿por qué? Porque todos los matrimonios que han pasado por mi oficina, by the way, esa es mi oficina, esa puerta ahí dentro, hay una mesita ahí, esa es mi oficina. ¿Ok? Y todos los que han pasado por ahí, que hemos hablado con estos matrimonios, tienen una relación. ¿Cuántos aquí están casados y tienen su esposa y su esposo? Levante la mano. Amén. Usted tiene una relación con su esposo. Su esposa tiene una relación con usted. Segunda pregunta. ¿Cuántos tienen una relación matrimonial perfecta? No hay nada malo. El que levante la mano, por favor, se para allí en la esquina que le vamos a hacer la pregunta a ver cómo lo logró. No es perfecta, ¿verdad que sí? Entonces el segundo grupo de personas son los que sí conocen a Dios. Pero de la misma manera que tu relación con tu esposa muchas veces no es perfecta, tampoco nuestra relación con Dios es perfecta. También tenemos altas y bajas. También hacemos sufrir a Dios. Nos quiere hablar y no lo escuchamos. Nos quiere dirigir y hacemos oídos sordos a la voz de Dios. ¿Cuántas veces David hizo lo que quiso y no escuchó la voz de Dios? Sin embargo, Dios dijo, David tiene un corazón conforme al mío. ¿Cuántas veces no he estado yo, su siervo, aquí hablándoles en desacuerdo con Dios? Cuando Dios me manda a lugares a profetizar, a hacer ciertas cosas y no quiero hacerlo, no estoy de acuerdo con Dios. Mi relación con Dios no es perfecta, pero tengo relación con Dios. Él me habla, yo le hablo. Él me escucha y yo le escucho. Que a veces en mi debilidad no he sabido caminar en esa relación a perfección. Es verdad, lo sé, pero yo sé quién es mi Dios y Él sabe quién yo soy. Él sabe mi nombre. Él me llama por mi nombre. Pero hay una tercera clase de personas a la cual yo quiero hablar hoy. Porque sí hay una gran cantidad de personas en la iglesia que conocen a Dios y tienen una relación con Dios. Pero aún así, tú teniendo una relación con Dios, Dios no te obliga. ¿Sabías eso? Y hay gente que han vivido toda una vida cristiana haciendo lo que quieren y no han caminado bajo la voluntad de Dios, simplemente porque no están de acuerdo con Dios. Y Dios te ama lo suficiente que Él no te rechaza. Somos la novia. No es que Él dice, me cansé de ti, me voy a buscar otra. Dios no trabaja de esa manera. Ya tú no haces. Cuando tú tienes una relación con Dios, por mala sea, Dios no te rechaza. Esa es la segunda clase de persona que tiene una relación con Dios, que conoce a Dios. ¿Ok? Por malas y bajas, hay muchos de nosotros que estamos en la iglesia, hermano, patinando en el mismo lugar, 15, 20 años y no crecemos, hablamos lo mismo, pensamos igual, nuestra vida es igual. Es hora de crecer, es hora de madurar, es hora de alcanzar más. Hay gente que está en leche todavía, hay gente que no quieren que le hablen carne, hay gente que tú le hablas de cosas profundas de la Biblia y dice, me voy para otra iglesia porque esa se puso difícil la iglesia. Tengo que irme a una más fácil.
Pero hay una tercera clase de personas a la cual yo les digo los locos de Dios. Estamos hablando de los que conocen de Dios. Estamos hablando de los que conocen a Dios. Y hay gente que son locos de Dios. ¿Sabe por qué le digo que son locos de Dios? Porque le pertenecen a Dios a un nivel que Dios hace su voluntad con ellos. Y para ti y para mí, sus cosas son locas, son loqueras. Vamos a leerlo. ¿Será que la Biblia habla de esto? Porque está bien que yo le encueste todo este revolú aquí, pero ¿será que hay algo en la Biblia? Quiero que vaya a Daniel capítulo 11 conmigo. Y hay algo profético en el libro de Daniel que verdaderamente marca el fundamento de lo que quiero traer. Y luego vamos a ir al Nuevo Testamento para entonces traer verdaderamente el entendimiento de ese fundamento. En Daniel capítulo 11 del versículo 31 en adelante, hay una palabra profética que es extremadamente ligada y comparada a los tiempos que estamos viviendo. Ya sea que se cumpla en 20 años, ya sea que se haya cumplido en el pasado, porque la iglesia tiene sus altas y sus bajas, esta palabra sigue tan viva como el primer día en que se escribió. Amén. ¿Por qué? Porque esta palabra no solamente es profética, pero es un concepto vivo de la verdad, el cual funciona en todos los tiempos. El versículo 30, y no quiero entrar en todo el concepto del capítulo 11 de Daniel porque es profético y no estamos hoy enseñando escatología. Pero quiero hablar de este pedacito de esta palabra profética porque habla de lo que puede suceder durante los tiempos de Anticristo y durante los tiempos de la iglesia apóstata. Dice así: sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo. Está hablando cuando se profana el templo de Dios. Y suspenderán el sacrificio diario. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. ¿Dónde usted ha escuchado la palabra diario en el Nuevo Testamento? En Romanos capítulo 12 dice que nosotros no nos debemos conformar al mundo, sino que nos debemos de renovar en nuestra mente. ¿Cuándo? Eso es un sacrificio. Yo no estaré sacrificando ovejas y derramando sangre, pero yo necesito mi mente renovarla constantemente, al someterla al Espíritu Santo diariamente, constantemente. Porque la Biblia dice, para que podamos entonces entender, saber y agarrar lo que es la buena y perfecta voluntad de Dios. Ok, dice aquí que en esta palabra profética, ya sea que se refiera a Israel o ya sea que se refiera a tu Romanos 12, como quiera que estés viviendo tu Romanos 12, ok, dice así: suspenderán el sacrificio diario, estableciendo un horrible sacrilegio. No es que lo van a dejar en blanco, es que lo van a reemplazar por otra cosa. Hay gente que puede llevar a cabo sus Romanos 12 diariamente, pero no necesariamente lo que Dios le pidió, sino lo que ellos hayan decidido por sabiduría de hombre. Corromperá con halagos, escucha, halagos son cosas buenas. ¿A cuántos les gustan que le digan lo inteligente que son, lo brillante que son, lo bien que te quedó el pelo, lo lindo que te ves con esa ropa? A la gente le encanta que le tiren piropos, que le digan qué bonitos son y qué cosas así. Nos gusta que nos digan halagos. Nos gusta, qué bien cantaste, qué bien te quedó la música. Wow, qué bien, tremendo. A cualquiera no le gusta eso, pero con halagos, con ese tipo de estrategia, con ese tipo de cosa, corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto. Para tú renegar de algo, ¿qué tiene que haber sucedido? Tienes que haberlo hecho antes, tienes que haberlo aceptado antes. Para tú divorciarte, ¿qué tiene que pasar antes de un divorcio? Una boda, tiene que haber habido un matrimonio, tiene que haber existido algo primero. Para tú renegar lo que es el pacto, tú tienes que haber estado en el pacto. ¿Ok? Corromperá con halagos los que hayan renegado el pacto. Pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Y esa es la clave del mensaje de hoy.
Los únicos que pueden entender que los halagos no son de Dios, los únicos que pueden ver que lo nuevo que se está trayendo al templo no es lo de Dios, los únicos que pueden notar que lo que está cambiando en la iglesia es de Dios o no es de Dios, los únicos que tienen discernimiento si lo que está sucediendo dentro de las iglesias es verdaderamente el Espíritu Santo, por lindo se vea, por poderoso sea, por milagroso sea. Los únicos que pueden decir eso es de Dios, eso no es de Dios, los únicos que se pueden oponer son los que conocen a su Dios. Por eso Daniel capítulo 11 en este versículo 32 en su segunda parte verdaderamente se convierte en el versículo base de lo que entonces hoy se explica. ¿Cómo yo puedo sobrevivir los últimos días de la iglesia? ¿Cómo yo puedo pararme en pie? ¿Y cómo yo puedo entonces discernir cuál es la dirección correcta? Porque créeme, voy a repetir algo que ha dicho mi hermano varias veces. Tienes que tomar una decisión y si no la tomas, alguien la tomará por ti. Si tú piensas que ya tú tomaste la decisión por Cristo y que allá está todo bien, iglesia, voy a repetir algo. El tiempo de trigo y cizaña no es para el trigo ni es para la cizaña, es para el trigo y la cizaña. El tiempo del trigo y la cizaña, el trigo tiene que ser cortado. Al trigo también lo van a cortar. Aquí ambos reciben el corte. Ambos reciben la herida. Ambos reciben el ataque sobre el tronco y el fundamento de una planta. Para yo cosechar la planta, yo tengo que sacrificar la planta. Para yo cosechar el trigo, yo tengo que obligatoriamente cortar la planta del trigo. Ambos reciben el corte. La única diferencia es que uno es quemado y el otro no. El tiempo ha llegado en esta década en que no importa cuán espiritual tú seas, cuánta Biblia sepas, cuánta unción tú tengas y cuántos dones tú tengas, proféticos, apostólicos, pastorales, llamados proféticos, lo que sea, no importa lo que tú tengas, iglesia. Quiero decirle, prenda la televisión cristiana y vea a todos los poderosos predicadores que están hablando, los tremendos mensajes y todo lo que predican. Escuche lo que tú quieras y míralos todos. Todos vamos a ser cosechados, todos vamos a ser cortados. Y todos tenemos que tomar una decisión, si estamos por el pacto o si vamos a renegar. El asunto es el siguiente. Que los únicos que pueden sobrevivir este tiempo de mentira, este tiempo de falacias, este tiempo donde se reemplaza lo correcto por lo imperfecto, donde se quita lo de Dios por algo que parece de Dios, donde se entretiene a la iglesia en vez de crecer a la iglesia. Los únicos que pueden determinarlo son los que conocen a su Dios. Por eso es importante que hoy tú contestes la pregunta que yo hice al principio del tema de este mensaje. ¿En qué términos conoces tú a Dios? Si tú conoces de Dios, yo te invito a que tú corras aquí al frente hoy y le entregues tu vida. Tú no estás convertido. Si tú conoces a Dios, Él te habla, tienes una relación con Dios, pero estás a punto de divorcio, arréglate. Arréglate con Dios. Entrégale tu vida, porque no es que tú hagas lo que tú quieras y que Dios pague consecuencias. Es que tú seas un trono para tu Dios. Es que Él sea glorificado con tus acciones. No es que Él te dé promesas para tú alcanzar lo que tú pensaste que era Dios. Todas las promesas, todo lo que viene de Dios es para glorificar a Dios. Nosotros lo que tenemos es el gran y hermoso y merecido privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo. Moisés es un gran ejemplo de lo que es un hombre que conocía a Dios. En Moisés capítulo 33, del versículo 11 al 23,
hay un pasaje que habla de esta relación de Moisés con Dios. Pero el versículo 11 en realidad tiene un secreto extraordinario. Dice aquí, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Su ayudante joven, Josué, se quedaba y se quedaba en el interior de su tienda. En el versículo 12, Moisés tiene una relación con Dios extraordinaria. Dios le habla cara a cara. Y aquí hay gente que Dios le habla cara a cara. Amén. A mí, Dios me habla. Es verdad que a veces como que yo no entiendo lo que me dice, pero yo sé que Dios me está hablando. Yo sé quién es mi Dios. Pero yo estoy invitando a la iglesia a que usted pase un paso más. Porque Moisés escucha la voz de Dios cara a cara, habla con él como el que habla con un amigo. Y aún así, en el versículo 12, Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Él había escuchado la voz, pero no había visto la gloria. Escúchame bien, la iglesia está bajo la voz de Dios. Pero yo te estoy invitando a que tú y yo seamos revestidos de su gloria. Porque eso lo cambia todo. Esa es la que te hace brillar el rostro. Cuando ves la gloria del Señor, esta va más allá de la voz de Dios. Esto no es tener una relación con Dios meramente. Esto es verdaderamente entender a Dios, no en lo físico, no en lo emocional, no en lo mental, sino ver a Dios en el Espíritu. Porque el cuerpo humano, Jesucristo, Dios le dice a Moisés, si me vieras, de ciertamente morirás. Como estás en el cuerpo, tuvo que dejarle ver sus espaldas nada más. Podrás ver mi gloria, ¿ok? Solamente de espaldas. En el Espíritu, la cosa cambia. ¿Qué sucede con el sacrificio de Jesucristo? Se desata la habilidad de que tú y yo seamos revestidos y llenos del Espíritu Santo. Y aún así nos hemos conformado con una relación mediocre con Dios. Cuando Dios quiere no solamente hablar contigo, Dios quiere mostrarte su gloria. Y yo veo una iglesia que está entretenida en palabras proféticas. Háblame, Dios, dime algo. Yo veo una iglesia entretenida en milagros y yo veo una iglesia entretenida en cosas de iglesia. Yo quiero ver demonios salir. Yo quiero imponer manos y que la gente salga libre. Yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro. Y Dios quiere mostrarte su gloria. Porque nada de lo que hacemos es verdaderamente la perfecta voluntad de Dios, a menos que verdaderamente en el Espíritu seamos dirigidos por ese Espíritu Santo. No en la carne, en el Espíritu. Estoy hablando cosas, hermanos, que yo no sé si usted las pueda agarrar completamente. Pero cuando Dios opera en el Espíritu, el caso es grave, como decimos en Puerto Rico. Yo he estado en situaciones donde yo sé que si yo impongo manos, Dios va a liberar a una persona. Pero en la gloria del Señor, yo he visto al Señor decirme, ni impongas manos, ni saques, ni liberes. No es el momento. He visto personas irse y el Señor decirme, no está de ellos que vivan. Y tener que comerme en silencio cuando Dios me habla bajo su gloria. Y soy el primero que les puedo decir que he sido un mediocre delante de la presencia del Señor. Y aún viendo la gloria de Dios, en la carne muchas veces me entretengo con otras cosas que no tienen importancia. Pero quiero dar la contestación a lo que estamos hablando un poquito más profunda y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, porque vamos a encontrar un secreto de parte de Dios que está escrito aquí de una manera extraordinaria. Hasta cierto punto cubre las tres personajes que se encuentran en la iglesia. Al principio de 1 Corintios capítulo 2,
Pablo le habla a la iglesia diciéndole, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, escuche bien, aquí hay secretos extraordinarios. Cuando se habla de testimonio, ¿qué viene a tu mente? Cuando yo digo testimonio, alguien dígame, ¿qué viene a tu mente? Testimonio de Cristo. ¿Qué más? Testimonio. ¿Quién yo era? ¿Quién soy? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el testimonio tuyo. Cuando hablamos de testimonio, la mayoría de nosotros pensamos en nuestro testimonio. Yo estaba perdido, ahora estoy salvo. Yo era ciego, ahora puedo ver. Yo era enfermo, ahora estoy sano. Yo estuve en la droga, ahora no lo estoy. Hablaba suciedades, ahora hablo la verdad, predico la palabra. Ese es un testimonio poderoso. Pablo, teniendo un poderoso testimonio, entra hablándole a los corintios. Cuando yo estuve ante ustedes, fui a anunciarles el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es extraordinario. Y cuando tú y yo nos concentramos en conocer el testimonio de Dios, tu vida cambia, tu testimonio cambia. Cuando tú testificas de tu vida, tú no lo haces en cuanto a ti. ¿Cuántos has visto gente que cuando testifican hablan de cuánto dinero y cuánto tenían antes? Y todo lo que tuvieron que dejar por el evangelio. Y yo escucho esos testimonios y yo digo, yo cometí un error. Yo cometí un error en convertirme porque si antes tenía carro, tenía casa, tenía dinero, tenía todo y ahora no tiene nada, ¿para qué yo me voy a convertir? Mira todo lo que tuve que dejar y todo lo que sufrió por el evangelio. Pero cuando yo te hablo del testimonio de Dios, el testimonio de Dios es que de tal manera Él te amó a ti, que aún siendo Dios, que aún siendo creador, que aún tú no mereciéndolo, Él dio su vida por ti, Él entregó todo por ti, Él dio a su Hijo y derramó su sangre para que tengas vida eterna, para que no vayas al infierno y tengas lo que te mereces, sino que entres en la gloria. No, el testimonio de Dios va mucho más allá del testimonio mío. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciar el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, ni saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de ese crucificado. Es más, me presenté a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Estamos hablando de un Pablo que entiende la filosofía moderna, que entiende que es un hombre sabio, que es un hombre estudiado. Estamos hablando de un hombre, un erudito en la palabra. Y temblaba ante los corintios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo en Grecia lo que se hablaba era la filosofía humana, la contestación a las preguntas del hombre y cómo el espíritu helenista podía contestar todo en la naturaleza, en lo espiritual y lo emocional. Y era una cosa tan mística que sonaba tan sabia que predicar de Cristo parecía una tontería. Y los cristianos hoy se están sintiendo de la misma manera. Se le enseña a nuestra generación de que ser cristiano es una ignorancia. Es una falta de inteligencia. Se parece exactamente a Daniel capítulo 11. Unas elocuencias del hombre, las cuales están embabucando a la iglesia, engañándonos y a veces no nos damos ni cuenta. Pero escuche bien lo que sucede cuando entramos al versículo 6 de Primera de Corintios. En cambio, escucha bien, cuando yo estoy con esa gente, está bien, mejor me hago el no sabio. Cuando estoy hablando de eso, pero cuando entramos en los que ya conocen a Dios, aquí, los que estamos aquí hoy, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Dígalo usted, madurez. Pero no con sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra, escucha, ¿para quién? No hemos visto la gloria de Dios. Estamos hablando que la gloria mía está en la sabiduría que viene de Dios. Yo hablo de la gloria de Dios, pero aquí dice mi gloria, nuestra gloria. ¿Dónde está mi gloria? Mi gloria está en que yo conozca las profundidades de Dios.
Es cuando yo puedo sobrevivir, Daniel capítulo 11, es que yo conozca la profundidad de Dios. No con sabiduría de hombre, sino con la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la ha entendido. No la pueden entender, ¿ok? Porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto no es para todo el mundo. Esto es para los que lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Y en este versículo hay una cátedra, una teología completa. El Espíritu, lo escudriña todo, incluyendo que las profundidades de Dios, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu? Tú sabes quién conoce tus pensamientos más que tu alma, más que tu corazón. Es tu espíritu. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Si el corazón es engañoso, ¿dónde está la verdad de quién yo soy? ¿De dónde estoy? ¿De para dónde voy? ¿De dónde están mis pensamientos? Verdaderamente, ¿dónde está la verdad en mi vida? Está en tu espíritu. Está en esa parte que tú tienes, que es tuya, pero que le pertenece a Dios. Ese espíritu que no te lo dio la carne, que no te lo dio lo físico, viene de Dios. Porque la Biblia dice que todo se desvanece, pero el espíritu vuelve a su dueño, a Dios. Nosotros no hemos, asimismo, perdóname, la segunda parte del versículo 11. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. De la manera que tus propios pensamientos están en tu espíritu, los pensamientos de Dios están en el Espíritu de Dios. Nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Ahí está la contestación. ¿Bajo qué términos tú y yo conocemos a Dios? Porque la mayoría de la iglesia ha basado su conocimiento en Dios en ejemplos humanos. Mi paternidad, o de la manera en que yo me siento cubierto por la paternidad de Dios, Él es mi Padre, Abba Father, está basado en mi experiencia con mi Padre terrenal. Yo necesito conocer al Padre Celestial, no en la carne. Yo necesito ver esa paternidad en el Espíritu. Son muchos los que predican la prosperidad basado en ejemplos humanos. Jesucristo tuvo que hacer parábolas, decir parábolas y predicar el evangelio basado en ejemplos. El sembrador, todas las parábolas del hombre que se le perdió su riqueza, la palabra del hombre que compra el terreno, la palabra de las ovejas, la parábola del sembrador, todas las parábolas son ejemplos humanos para que aquel pueblo pudiera entender. Pero Jesucristo dice, yo me voy, pero yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Mi Espíritu les guiará a toda la verdad. No fue hasta ahora que tenemos el Espíritu Santo que yo puedo entender y conocer las profundidades de Dios. Y yo no puedo creer que la mayoría de la iglesia estamos solamente en el punto de solamente escuchar la voz de Dios y no hemos visto su gloria.
¿Dónde me quedé? Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras de sabiduría, sino con las que enseña el espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es, dígalo, locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Hay gente que conoce de Dios. Hay gente que conoce a Dios. Pero hay gente que habla cosas que no tienen ni sentido. Son locos. Porque hablan por el Espíritu. Y lo del Espíritu no se puede explicar en la carne. Para yo poder llegar a ese nivel y poder entender y hablar en el Espíritu, tú y yo necesitamos ver la gloria de Dios. Con esto voy a cerrar. Esto no tiene que ver con gente que son tan espirituales que cuando levantan la mano los enfermos se sanan. Esto no tiene que ver con gente que son tan espirituales que con soplar la gente cae al suelo. Esto no tiene que ver con gente que tienen unas palabras súper proféticas y cuando ellos profetizan, wow, los cielos se conmueven. No tiene que ver con nada de eso. De hecho, el hecho de que son muchos los que en la iglesia han relacionado la gloria del Señor con este tipo de cosas, se han privado de la gloria de Dios. La gloria de Dios no está en milagros. La gloria de Dios está en que tú lo ames de una manera tan profunda que a Él se le motive el corazón de mostrarte a ti, en tu espíritu, su gloria. ¿Por qué puedo decir que los que son locos de Dios, cuando yo digo los locos de Dios, antes está esperando gente que habla en lengua todo el tiempo, que habla cosas indecibles y que hace ciertas cosas y que tienen una unción tan profunda que el que los toque le da un choque eléctrico y algo les caen al suelo? Esos son manifestaciones, hermanos, que se han dado en la iglesia y que a su tiempo tienen su lugar. Yo estoy hablando de un tema de cuando yo hablo de los locos de Dios, son gente que están tan enamorados de Dios, están locos por Dios. Hablan cosas que aunque los demás no lo entiendan, yo sé que son de Dios. Conmueven el corazón del hombre. Aunque tú no lo entiendas, el Espíritu Santo da testimonio de esa gente. Yo estoy invitando, Iglesia Monte de Sión, a que hoy le pidamos al Señor que nos muestre su gloria. Le hemos pedido muchas cosas al Señor, pero en esta década, los que verdaderamente conocen a Dios en el Espíritu van a poder discernir, van a poder entonces hacer oposición. Hay un llamado a la iglesia a hacer oposición contra lo que se está levantando en nuestra nación. Quiero decirte algo, nos podemos ir al Washington Mall, millones de personas, y levantar las manos y clamar. Y de hecho, si llamaren a hacerlo, deberíamos hacer un esfuerzo por clamar, porque la Biblia dice que cuando el pueblo se humilla y ora, Dios escucha. Pero cuando hablamos de oposición y la iglesia levantarse en oposición a lo que está sucediendo, porque se está levantando represalia contra la iglesia, lo que vamos a hacer es revolcar las fuerzas del enemigo y la iglesia puede entrar en engaño. Porque el enemigo nos puede dar a la iglesia exactamente lo que estamos pidiendo, con tal de engañarnos y llevarnos a falacias. Pero los que conocen a Dios, esos vamos a saber oponernos.
Porque la Biblia me dice a mí que mi lucha no es contra carne ni sangre. Eso vamos a declarar en el Espíritu cosas que no tienen sentido para el hombre y mucho menos dentro de la iglesia muchos van a entender. Pero vamos a conmover los cielos, vamos a conmover las áreas celestiales y vamos a ver la gloria de Dios. No solamente en este lugar, pero la vamos a ver en todo el mundo, hermano. Y aunque la mayoría de la iglesia esté envuelta en la negación del pacto, nosotros seremos luz en medio de tinieblas. Nosotros andaremos en la gloria de Dios y sabremos lo que Dios va a hacer. La contestación a la pregunta de aquellos que piensan que verdaderamente mientras más milagros y más fuerza y más cosas vean, está basado en dones. Quiero decirte la contestación bíblica y no la mía. En Mateo capítulo 7, versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. I want to see the face of God. Yo quiero ver el rostro de mi Dios. Iglesia Monte de Sión, el viernes comenzó algo extraordinario en este lugar. No podemos comprar la gloria de Dios con ayunos. Escuche bien. No podemos comprar la gloria de Dios con una rutina de versículos bíblicos. No podemos comprar la gloria de Dios con ningún tipo de sacrificio humano. No lo existe. Moisés huyó de Egipto porque cometió un error. Quien decidió llamarlo en medio del desierto no fue Moisés. Él no se llamó a sí mismo, fue Dios. Quien decidió utilizar la misma vara que ya él había hecho con sus propias manos, en vez de darle una vara nueva, fue Dios quien dijo, tira la vara, vuélvela a tomar. Y la vara se convirtió en la serpiente que aterrorizaba a sus enemigos. Cuando David salió huyendo, sabiendo que tenía unción de rey, salió porque estaba huyendo por su vida. Tomó decisiones personales, tomó decisiones que no tenía. Estaba buscando su mejor bienestar. Pero en medio de su desierto, 600 hombres rechazados fueron sus compañías, fueron su cobertura, fueron quienes estuvieron con él. Dios utilizó lo menos que tú te esperas. Para ver la gloria de Dios no la puedes comprar con ayunos, no la puedes comprar con inventos de hombre. No puedes decir voy a leer 5 versículos bíblicos y voy a ayunar 3 días a la semana a ver si Dios derrama tu gloria. Para ver la gloria de Dios tienes que desearla, tienes que amarlo, tienes que quererlo, tienes que decirle tú eres el centro de mi vida y tienes que caminar para Dios y no para ti. Cuando Él te pide ayuno es porque Él quiere hablar. Y si son 40 días los vas a pasar de lo más bien. Y si son 3 días. Pero quiero decirte algo. Esto es una iglesia que ayuna. Esto es una iglesia que ora. Y hay que hacer más de eso. Pero en ninguna manera pienses que con ayunos y con sacrificios y grandes ofrendas vas a comprar la gloria de Dios. Él se la da a quien Él le place. Él se la da a quien verdaderamente toca el borde de su manto. Y Él dice, algo sale de mí. Alguien me tocó, alguien oró, alguien se entregó, alguien vive para mí, alguien me conoce a mí. Iglesia, cambia tu clamor. Iglesia, cambia tu oración. Porque esta década es la década del trigo y la cizaña. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. En uno de esos momentos que he tenido con el Señor,
Son momentos de quebranto. Vamos a cerrar hoy con un cántico que escribí en el año 2009, quizás. Dios había hablado tantas cosas sobre mí. En el año 2009 al 2010 pasaron tantas cosas en mi vida que yo pensé que a Dios se le había olvidado lo que había dicho. Y me encontré en una encrucijada donde el Señor me confrontó y me dice: tú me estás sirviendo a mí porque yo prometí y yo hablé palabras proféticas de que yo iba a hacer cosas contigo, y porque yo dije que iba a hacer esto, entonces por eso tú me sirves. Y si yo decido no hacer nada de eso, ¿me vas a dejar de servir? Y si yo decido no hacer nada, y si yo decido llevar a cabo mi propósito con otra persona, ¿quiere decir que tú no me vas a servir? Y ahí tuve que quebrantarme y decirle al Señor: perdóname, Señor, aunque tú no cumplas ninguna promesa, aunque tú no hagas nada, tú serás mi Dios y tú sigues siendo Dios. Amén. Músicos. Aquí estoy, Señor, buscando tu rostro. Aquí estoy, Señor, esperando en ti. Tu promesa no tarda y a su tiempo llegará. Aunque se ve imposible, para ti no será. Quiero ver tu rostro, ver tu gloria. Toma mi corazón. Quiero ver tu rostro, ver tu gloria. Hazme nuevo, Señor. Hazme nuevo, Señor. Estoy, Señor, buscando tu rostro. Aquí estoy, Señor, esperando en ti. Aquí estoy, Señor, esperando en ti. Tu promesa no tarda, tu promesa no tarda, y a su tiempo llegará. Y a su tiempo llegará, aunque se vea imposible, aunque se vea imposible. Gloria.
estoy aquí. Tú me levantas. Quiero ver tu rostro, ver tu gloria, toma mi corazón. Quiero ver tu rostro, ver tu gloria, hazme nuevo, Señor. Quiero ver tu rostro, ver tu gloria, toma mi corazón. Quiero ver tu rostro, ver tu gloria, hazme nuevo, Señor, hazme nuevo, Señor. Hazme nuevo, Señor, hazme nuevo, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu rostro. Hazme nuevo, Señor. Denle un aplauso fuerte, fuerte a su Dios. Gloria a Dios, qué mensaje tan precioso, ¿verdad? Algo que les quería decir, se me olvidó decirle en los anuncios, era que miren los anuncios de donde usted paga el agua, porque se ha descubierto, salió en los anuncios esta mañana, si no me equivoco, o anoche, que mucha de el agua, me parece que es en la ciudad de West Palm Beach, el agua está contaminada con algún tipo de bacteria, así que se motiva a las personas que tomen agua de botella, como está haciendo el caballero aquí, tomando agua de botella. Así que verifique con su compañía de utilidad de agua. No quería que se nos pasara decir eso. Perdóneme, Minet. Este viernes fue que salió en las noticias. Gracias, Minet. Así que por favor estén pendientes. Y que no hiervan el agua. Que no la hiervan, que tomen de botella. Ok, ahí lo tenemos más claro. Así que con este mensaje nos los llevamos. Le pedimos al Señor que de su forma nos enseñe su gloria. Así que les pedimos que pasen un feliz domingo. Que Dios les bendiga, Dios les cuide. Un abrazo a todos y la salida va a ser por aquí. Señor, te damos gracias, Padre, por una buena palabra de parte de ti. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por lo que nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén.